Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de Electro Voice. El día de hoy hablaremos sobre nuestra tercer parte del diseño de un estadio. Para todos ustedes que nos han acompañado en la parte uno y 2, seguramente tendrán fresca la información sobre todo lo que hicimos en la parte uno y 2. Y el día de hoy culminaremos con esta sesión de 3 webinars. Mi nombre es Michael Crick, para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Yo trabajo como especialista en las soluciones de audio para nuestras 3 marcas dentro del grupo Robert Bosch, es decir, Electro Voice, Dynacord y también todos los sistemas de audio para evacuación y voceo que tenemos bajo la marca Bosch. Yo trabajo para la oficina de Robert Bosch México desde 2018 y a la fecha debo de reunir cerca de 11 años de experiencia especializado como técnico de sistemas de altavoces y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes el día de hoy para esta tercera edición de este webinar. El día de hoy tenemos como objetivo crear una plantilla para configurar los amplificadores que hemos elegido para este proyecto. La intención es que ustedes conozcan nuestra herramienta SonicQ, desde la cual es sumamente sencillo poder tanto configurar los amplificadores como poderlos operar. El flujo de trabajo dentro de esta herramienta es muy amigable y haremos hoy una recapitulación rápida de cómo funciona. Claro que para poder llegar a eso, primero que nada haremos una recapitulación de las sesiones anteriores para recordar todo el trabajo de diseño que hicimos alrededor del sistema de altavoces para este estadio. Y una vez que recordemos toda esta información, vamos a ir de lleno a trabajar con SonicQ. De modo que, recapitulemos un poquito la información. Hemos estado trabajando con este estadio, es un cliente que nos solicita diseñar un sistema de altavoces, un sistema de refuerzo sonoro para cubrir toda la sección de gradas de este estadio. Nos indica que deberíamos instalar el sistema de altavoces desde la techumbre y que hay un ruido ambiente que oscila entre los 85 dBc y los 95 dBc. Con esta información nos pusimos a trabajar y trabajamos alrededor de lo que llamamos el ABC de diseño. El ABC de diseño se trata básicamente de entender los criterios de cada cliente y relacionarlos a los criterios técnicos que nosotros conocemos, que son la respuesta en frecuencia, qué material quiero reproducir, la presión sonora, qué tan fuerte debe de sonar, y finalmente la cobertura, cómo vamos a llevar todo ese contenido a donde se encuentra la audiencia del sistema. Hemos trabajado con el ABC del diseño dentro del diseño de este estadio. En la parte 1 de esta sección de 3 webinars hemos trabajado con el sistema principal, donde hemos elegido altavoces de la familia EVH para lograr la cobertura del sistema principal de gradas. Interesante de la familia EVH y de por qué la elegimos, bueno, tiene un montón de cosas que lo hacen interesante, pero particularmente uno, cumple con los criterios de respuesta en frecuencia, presión sonora y sobre todo en cuanto a la cobertura. Hablábamos mucho durante la primera parte de este webinar de que los estadios típicamente son espacios que pueden llegar a tener acústicas un tanto complicadas, de modo que el control directivo sería algo muy importante para nosotros en este proyecto. Esta familia en particular, aparte de tener un sinfín de combinaciones de patrones de cobertura, tiene cobertura constante hasta los 500 Hz gracias a que es una familia horn loaded. Es decir, aprovecha el mismo gabinete para lograr control directivo con este transductor de 15 pulgadas que podemos ver aquí al fondo. Bueno, una vez que pensamos en esta familia, la comparamos con los objetivos que teníamos de diseño en este sistema, particularmente en la respuesta en frecuencia. Al tratarse de un sistema de música ambiental y de refuerzo de voz, hemos hablado de que el mínimo de respuesta en frecuencia sería de 80 a 20 kHz. Y esta familia de altavoces trabaja muy bien desde los 50 hasta los 20K. En cuanto al SPL, hicimos un análisis de la ubicación en la que colocaríamos los altavoces y la distancia que le tomaría a cada altavoz para llegar a su sección de cobertura, con lo que hicimos un análisis del SPL original del altavoz o el SPL máximo del altavoz y la ley del inverso de los cuadrados para determinar que respecto a nuestros 105 decibeles
de presión sonora objetivo que teníamos originalmente, esta familia de altavoces sería capaz de cumplir con el requerimiento. Finalmente trabajamos sobre la cobertura, donde analizamos un poquito la arquitectura de estas gradas para entender desde esta posición qué ángulo de cobertura necesitaríamos para cada una de las secciones, el tiro corto, medio y largo. Antes que nada trabajamos con la cobertura vertical, que nos ayudó a determinar el patrón de cobertura evidentemente vertical de este sistema de altavoces. Y después de eso, una vez que ya sabíamos cuál sería la cobertura vertical de estos tres altavoces, hicimos un análisis de la cobertura horizontal utilizando un calculador de Excel que nos permite determinar cuál sería la distancia entre las fuentes dependiendo de la cobertura horizontal para lograr entonces tener todos estos arreglos distribuidos y mantener muy buena cobertura en el aspecto horizontal y vertical. Bueno, de eso hablamos durante la parte 1. En la parte 2 trabajamos con el sistema de bajo balcón. Es decir, si ustedes observan el sistema principal se darán cuenta de que este balcón causará una sombra acústica en la sección de abajo del balcón. Justamente esta área de cobertura que llamamos como bajo balcón. Y trabajamos en cómo entonces diseñar un sistema de altavoces que pudiera ayudarnos a recuperar la cobertura en esa área. Básicamente trasladamos los requerimientos que teníamos o los objetivos de diseño que teníamos a esta nueva sección, de modo que teníamos nuevamente una respuesta en frecuencia mínima de 80, de 80 Hz a 20K, presión sonora mínima de 105 decibeles y trabajaríamos con la cobertura para determinar cuántos altavoces serían necesarios para recuperar la cobertura en este espacio. Particularmente para este subsistema trabajamos con la familia EBC. Hay un par de cosas interesantes de la familia EBC. Uno es una familia pensada para instalación, lo cual lo hace bastante sencillo en proyectos como este. Pero particularmente una de las cosas que más nos gustó es que utilizando el transformador TK150, esta familia puede ser utilizada para sistemas de alta impedancia. Es decir, puede trabajar tanto a 70 como a 100 volts. Durante la sesión 2 de estos webinars hablamos mucho de la alta impedancia. En términos generales, recordemos que la gran ventaja es que podemos conectar muchos altavoces a un solo canal de amplificador y podemos hacer tiros de cableado bastante largos. Eso resulta sumamente práctico cuando hablamos de sistema de audio distribuido, particularmente en este sistema de bajo balcón, eso sería una gran ventaja. Bueno, una vez que hemos determinado que la familia EBC tiene ciertas características que acomodan muy bien con este proyecto, también hemos trasladado para allá el proceso de diseño, utilizando entonces el altavoz EBC 115295. Analizamos si la respuesta en frecuencia SPL máximo utilizando el transformador y cobertura ajustaban con nuestras necesidades. Con el mismo procedimiento que utilizamos durante la primera parte del webinar, verificamos y nos dimos cuenta que efectivamente este sistema de bajo balcón funcionaba bastante bien. Y una vez más, utilizando el calculador de Excel, determinamos la cobertura horizontal para de ese modo saber cuántos altavoces requeriríamos para el bajo balcón para satisfacer la cobertura horizontal y también podríamos entonces determinar cuál es la cantidad de arreglos que necesitamos para el sistema principal. Hasta este punto, que debe ser la mitad de la segunda parte de este webinar, ya sabíamos qué altavoces requeriríamos para el sistema principal y qué altavoces y transformadores requeriríamos para el sistema de bajo balcón. Lo siguiente era hablar sobre amplificadores. Antes que nada hablamos de los amplificadores de baja impedancia, donde por cierto tenemos un webinar dedicado únicamente a este contenido, aunque también repasamos todo este contenido en la parte 2 de estos 3 webinars. Y básicamente hemos hablado de cuál es la importancia de elegir bien un amplificador poco potente, no va a llevar el sistema a su máxima capacidad y tal vez eso pueda comprometer nuestros objetivos de diseño y a la vez también al causar algo de distorsión armónica puede llegar a ser peligroso para nuestro sistema. Por el otro lado, un amplificador excedido en capacidad de potencia también puede causar daños y sobre todo encarece sumamente el proyecto. De modo que, bueno, hicimos un análisis para determinar cuál es el amplificador adecuado para cada tipo de altavoz
y lo aplicamos específicamente para nuestro sistema que hemos diseñado. Interesante. Para hacer esto un poco más real, también nos acercamos a los requerimientos del cliente. El cliente nos comentaba que habría 3 cuartos o sites disponibles para colocar los amplificadores. Mientras que el cuarto de control estaría en esta sección de aquí, él no quería tener los amplificadores ahí, de modo que había que distribuirlos. Cosa que, por cierto, trae un par de ventajas. Al acercar los amplificadores a estas posiciones, también estamos acercando los amplificadores a donde estarán los altavoces y con ello podemos reducir la distancia del cableado. Al reducir la distancia del cableado, también estamos disminuyendo el impacto que el cable puede llegar a tener en la pérdida de voltaje. De modo que esto es una ventaja. Bueno, algo interesante que nos viene entonces a la mente es cómo vamos a distribuir la señal desde el cuarto de control hasta cada uno de estos sites. Hicimos un análisis alrededor de los requerimientos del sistema de altavoces. Por ejemplo, particularmente la familia EVH, cada altavoz tiene un consumo de 500 watts RMS con una impedancia nominal de 8 ohms. Y la pregunta es, ok, entonces, ¿qué amplificador necesitamos para poder alimentar a este sistema? Una de las cosas que estuvimos analizando durante la segunda parte de este webinar fue cómo podríamos agrupar los altavoces para maximizar el uso de los amplificadores. Déjenme ver si puedo detallar esto un poquito mejor. Nosotros sabemos que los amplificadores de la marca Dynacord pueden bajar muy bien hasta los 2 ohms. Significa que podemos conectar hasta 4 altavoces EVH en un solo canal. Pero la pregunta es, ¿cuáles 4 altavoces? Por ejemplo, si conectamos un arreglo completo, estaríamos agrupando en un solo canal el tiro corto, medio y largo de estos altavoces. ¿Qué pasa si queremos hacer cambios distintos en la ecualización del tiro corto respecto al tiro largo? Bueno, al estar en el mismo canal de amplificación, esto ya no sería posible. De modo que determinamos que la mejor manera de agrupar estos altavoces sería agrupar 4 altavoces de tiro corto en el canal 1, 4 altavoces de tiro medio en el canal 2 y 4 altavoces de tiro largo en el canal 3. Con esto en mente, de hecho, utilizamos también un calculador de Excel que nos ayuda a determinar si nosotros ponemos 4 altavoces de 500 watts a 8 ohms, cuál sería la potencia e impedancia necesaria para el amplificador, para que el amplificador sea capaz de alimentar estos altavoces. Determinamos que necesitamos como mínimo 4000 watts a 2 ohms. Comparamos eso con las diferentes características del catálogo de amplificadores de Dynacord y nos encontramos con que la familia IPX tiene varias características interesantes para este proyecto. Uno, la familia IPX son amplificadores totalmente diseñados para instalaciones. Interesante. Trabajan por medio del protocolo Omneo. El protocolo Omneo es la combinación de audio digital sobre red Dante con el protocolo de control OCA, también llamado AES70. Es decir, por medio de la red, utilizando Dante podemos mandarle audio a estos amplificadores y utilizando OCA podemos monitorearlos, hacer cambios del DCP, encenderlos de forma remota. Bueno, básicamente podemos controlar todo lo que hay dentro de este amplificador por medio de Omneo. Interesante, también tienen sistema de DCP integrado y el procesamiento de señales es bastante bueno. Puede llegar a trabajar a 96 kHz con 40 bits de punto flotante, lo cual está súper bueno. Adicional, para proyectos de instalación son sumamente eficientes. Son amplificadores clase B que tienen modos de standby, encendido remoto. El consumo eléctrico es sumamente eficiente. Incluso ha habido algunos clientes que nos comentan, oye, desde que tengo estos amplificadores en mi instalación, el recibo de la compañía de luz ha disminuido. De modo que vimos que encajaba bastante bien. Bueno, de esta familia, ahora la pregunta es, ¿cuál de estos 4 modelos es el adecuado para alimentar nuestro sistema de altavoces? Viendo estos 4 modelos, determinamos que el IPX 20.4 es el que mejor se adecua por la capacidad de potencia para alimentar a este sistema.
Con eso en mente hemos distribuido en 4 amplificadores el sistema principal. Como ya hemos mencionado, el canal 1 sería para el tiro corto, 4 altavoces, canal 2, 4 altavoces de tiro medio y el canal 3 tendría 4 altavoces del tiro largo. Bueno, hasta aquí ya tenemos, sí, diseñado todo el sistema de altavoces, tanto el sistema principal como el sistema de bajo balcón, y ya hemos elegido un amplificador para nuestro sistema principal. Lo siguiente sería trabajar con el sistema de bajo balcón. El sistema de bajo balcón trabaja con alta impedancia. De esto hemos hablado a detalle durante la parte 2 de estos webinars y en términos generales la alta impedancia se trata de algo muy similar a las torres de alto voltaje. ¿De qué se trata? Utilizan un amplificador. Bueno, en este ejemplo de la instalación eléctrica tendríamos una planta eléctrica que pasa por un transformador de subida, es decir, que sube el voltaje, baja la corriente para poder transmitir ese voltaje a grandes distancias y al llegar a un poblado, en nuestro caso a un altavoz, pasa por un transformador de bajada que normaliza nuevamente el suministro eléctrico para que este altavoz pueda alimentarse de forma normal. Eso es básicamente por qué utilizamos los transformadores. La gran ventaja de esta tecnología es que podemos llevar la señal a grandes distancias sobre el cable sin tener tantas pérdidas. Esto es un poquito el esquema como lo veríamos en la conexión de nuestro amplificador que pasa por un transformador de subida y después cada uno de los altavoces que pasa por un transformador de bajada. No quiero pasar demasiado tiempo en esta explicación, esto es únicamente una recapitulación, pero durante el webinar 2 hablamos de que existe una técnica conocida como el Direct Drive o acoplamiento directo, que básicamente aprovecha que nuestros amplificadores IPX ya son capaces de por sí mismo generar 70, 100 o hasta 140 volts. Es decir, sin la necesidad de utilizar un transformador de subida, con este mismo amplificador podríamos alimentar el sistema de bajo balcón. Y bueno, básicamente eso hemos hecho. Aprovechando el canal 4, que de por sí ya estaba libre en estos amplificadores, hemos conectado en cada uno de ellos 9 altavoces del bajo balcón. Hasta aquí hemos llegado al final de la parte 2 de estos 3 webinars. Ahora, la gran intención de este webinar en particular es cómo vamos a configurar estos 4 amplificadores para que trabajen de acuerdo a este sistema. Para eso vamos a utilizar el software llamado SoniQ. SoniQ es una herramienta de Dynacord que utilizamos para poder configurar nuestro sistema de altavoces. Yo he avanzado ahora ya la configuración del estadio para que primero que nada veamos cuáles son las cosas que podemos hacer dentro de SoniQ y al final de esta sesión vamos a crear de cero esta configuración nuevamente. Déjenme mostrarles un poquito qué estamos viendo en pantalla. Si ustedes descargan el software, quiero platicarles que abajo del lado derecho viene un pequeño manual que dice básicamente cómo seleccionar, cómo moverse y cómo manipular esta pantalla con el mouse. En términos generales, lo que estamos viendo aquí es, aquí abajo están los amplificadores y muy a propósito los dejé escondidos porque la forma en que manipulamos SoniQ es desde los altavoces. Es decir, cuando nosotros trabajamos con un sistema de altavoces, nosotros no pensamos en los amplificadores. Nosotros pensamos, ese altavoz que estoy viendo quiero bajarle 3 decibeles. Pensamos en el altavoz, no en el amplificador. Por eso, SoniQ, toda la operación es pensada en los altavoces. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el arreglo principal 1, 2, 3, 4, que son básicamente los primeros 4 arreglos que se alimentan en el amplificador 1 del canal 1, 2 y 3. Y aquí abajo tenemos 9 altavoces de bajo balcón. Me permití también para este webinar agregar ya algunos grupos de control. Tenemos un grupo de control master, main, bajo balcón, tiro corto, tiro medio y tiro largo. De modo que estos son los grupos, también este botón de aquí abajo es el arreglo 1 a 4, el arreglo 5 a 8. Tenemos los grupos, tenemos el arreglo 1, el arreglo 2, 3, 4 y los bajo balcones.
Bueno, y eso podemos verlo ahora con la misma forma que tiene el estadio. Tenemos arreglo 1 a 4, 5 a 8 y así hasta llegar al último arreglo. Vale. ¿Cómo utilizamos y qué podemos hacer dentro de SoniQ? Lo primero que quiero platicarles es esta sección llamada Input Routing. Cuando nosotros trabajamos con SoniQ, lo primero que vamos a ver es que tenemos una sección llamada Setup, una sección llamada Tune y una sección llamada Operate. Vamos a empezar siempre de izquierda a derecha, desde la configuración. Y ahora mismo quiero mostrarles el Input Routing. Esta sección es muy interesante porque nos permite decirle a los altavoces y al amplificador desde qué canal se va a alimentar. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, si yo doy clic sobre estos altavoces del tiro corto, podemos ver que se abre esta ventana que nos dice, oye, la configuración default se está alimentando desde Dante 1. Déjenme mostrarles, vamos a hacerlo mejor desde la sección Master. Ahora que he creado este grupo Master que controla todos los altavoces de este proyecto, tenemos entonces la forma en que se va a alimentar la señal de modo default es Dante 1. Vamos a aprovechar la infraestructura de Omneo para alimentar desde aquí la señal que viene desde el cuarto de control. Lo interesante es que hay una segunda sección que se llama Failover. Básicamente, la sección Failover nos dice, oye, si hay un fallo con la señal Dante 1, si pierdo la señal porque se cayó la red, si se fue el reloj, cualquier cosa que suceda, quiero que tomes la señal desde la entrada analógica. Y nosotros podemos también configurar bajo qué situaciones queremos que haga ese cambio. Bueno, pensemos que ahora no lo quiero alimentar desde Dante 1, sino que quiero alimentarlo desde Dante 8. Así de sencillo es cambiar el ruteo de todos los altavoces al mismo tiempo. La siguiente sección que tenemos es la sección que llamamos Power. Esta sección es muy interesante, de hecho, porque si nosotros vamos, por ejemplo, voy a ir nuevamente al grupo Master, nosotros podemos ver, cada que nosotros vamos a una de estas secciones, Label, Mode, Power, la única forma o lo único que necesitamos hacer para configurar un grupo de altavoces o un altavoz en particular es únicamente dar clic sobre Power y sobre el amplificador o grupo de altavoces que quiero configurar. Quiero mostrarles un par de cosas que podemos hacer en Power. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono Power y después pongo el mouse sobre alguno de estos grupos o alguno de estos altavoces, cambia de color todos los altavoces que van a ser modificados por este parámetro. Por ejemplo, ahora mismo todo lo que hacemos en Power tiene que ver con todos los altavoces que estén conectados a un solo amplificador. Y alguna de las cosas interesantes es que, bueno, si nosotros vamos al Power de la sección Master, lo primero que vamos a ver es que hay un conteo de, oye, ¿cuántos amplificadores están en standby o encendidos dentro de este grupo? A mí ahora mismo todos me parecen en standby porque de hecho estoy trabajando offline. No tengo amplificadores conmigo ahora mismo, de modo que no puedo conectarlos para ver el conteo de los que están online. Lo siguiente que podemos ver es un medidor. Este medidor que podemos ver en cada una de estas ventanas flotantes es un medidor del consumo de corriente que están teniendo los amplificadores. Y alrededor de eso hay un par de ideas bien interesantes. Tenemos esta configuración de breaker, es decir, de interruptor. Algo que es muy interesante es que hay veces que nosotros llegamos a una instalación y la instalación eléctrica ya está hecha. Y nos dicen, oye, donde vas a poner tu amplificador hay un interruptor, hay una pastilla de 20 amperes. Y estos amplificadores son bastante potentes y pueden llegar a consumir hasta 32 amperes. Bueno, aquí podríamos hacer un cambio para decirle, oye, está conectado a un breaker o a un interruptor
o una pastilla de 20 amperes. Eso hace que el amplificador ya calcule el consumo para evitar sobrepasar los 20 amperes. Claro que esto va a limitar un poco la potencia de salida, pero por lo menos evitaremos el susto de que se haya botado la pastilla a medio show. Otra cosa interesante es que nosotros podemos poner un tiempo de delay en el encendido, es decir, si nosotros apagamos la luz de todos los amplificadores en un switch maestro y después lo encendemos, van a encenderse primero el amplificador 1, medio segundo después el siguiente amplificador, y así podemos hacer un tiempo en cascada para el encendido de cada uno de los amplificadores. Esto evita que la red eléctrica se sature durante el consumo inicial de corriente de cada uno de los amplificadores. Eso en cuanto a la sección Power. En la sección Setup, Tune y Operate siempre tendremos al final la sección Status o Estado. Desde aquí podríamos ver fallos generales. Por ejemplo, ahora mismo aparece ya un indicador de cada uno de los altavoces. Estoy en modo offline, por eso ahora mismo no puedo ver mucha información, pero desde aquí podríamos ver si hay un cambio en la impedancia, si hay un circuito abierto o si hay cualquier tipo de fallo que el sistema haya detectado. Desde la sección Status podríamos averiguarlo. Lo siguiente es hablar de la sección Tune. Lo primero que veremos aquí es que tenemos una sección de Mute donde no hay mucho que explicar. O podemos poner en mute todo el sistema utilizando los grupos, o podemos poner mute o cambiar el estado del mute con un canal específico, es decir, todos estos altavoces de tiro medio, ahora les he quitado el mute y han sido estos 4 porque son los 4 que están conectados al canal 2 del amplificador 1. Algo interesante es que podemos ver cuando tenemos un estado inconsistente dentro de un grupo que el color del grupo cambia a un estado naranja. ¿Qué significa eso? Ahora mismo todos los altavoces están sin mute, pero si yo pongo mute al tiro corto del arreglo 1 a 4, podemos ver que todos los grupos donde está incluido este tiro corto se pone en un estado inconsistente diciéndonos, oye, no todos los canales están en el mismo estado de mute. Lo siguiente es hablar del control de nivel, y aquí se empieza a poner más interesante la cosa. Algo que es muy interesante de cómo nosotros en la marca abordamos la puesta en marcha de los sistemas y cómo ofrecemos herramientas dentro de los amplificadores, es que tenemos una sección de User, una sección de Array. ¿De qué se trata esto? Vamos a pensar que... Déjenme mostrarles una imagen del tiro vertical de estos amplificadores. Ok, aquí está. Si nosotros pensamos en el tiro corto, medio y largo, sabemos que el tiro corto tiene menor distancia y que por ende seguramente llegará, por ley del inverso de los cuadrados, con mayor nivel hacia la audiencia que el tiro largo. Y algo que podemos hacer para tratar de compensar esto es cambiar el nivel del sistema. Es decir, nosotros podríamos ir a la sección Array y decirle que al tiro corto le queremos bajar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, no crean que esto es algo real. Vamos a bajarle 6 decibeles. El tiro medio le quiero bajar 3 decibeles. Y pensemos que con estos cambios de 6 y 3 decibeles ya tenemos un nivel más homogéneo para la cobertura de este sistema. Lo que ahora resulta muy interesante... Oh, pero lo he hecho mal porque aquí solamente he hecho el cambio... Un segundo. Lo voy a hacer en el grupo. -3. Lo que resulta interesante es que nosotros hemos hecho este cambio en la sección Array. Pero si nosotros vamos a la sección User, no veremos esa diferencia. Y esto es muy interesante porque si ahora mismo yo digo, oye, a todo el sistema principal le quiero bajar 6 decibeles, lo podemos hacer sin que nosotros veamos los cambios relativos que fueron necesarios para la puesta en marcha del sistema. Es decir, podríamos pensar que la sección User puede ser para la operación y la sección Array puede ser para la puesta en marcha del sistema, y al segmentarlo se vuelve mucho más fácil darle seguimiento a cada una de estas diferencias. En fin.
Bueno, si aún así nosotros queremos ver los cambios globales, podemos ir a la sección User más Array y entonces podemos ver si estos altavoces están en -12, -9, -6 y bajo balcón está a 0 dB. Podemos encontrar la misma lógica en casi todas las cosas dentro de SonicView. Por ejemplo, en el delay, una vez más, tenemos una sección User, una sección Array y una sección User más Array. Por ejemplo, ahora quizás al bajo balcón que está más cerca queremos ponerle una cierta cantidad de milisegundos. Vamos a pensar que le queremos poner 30 milisegundos, un poquito más de 10 metros. En el momento en el que le pongo 30, Enter, automáticamente se enciende el parámetro de delay. Una vez más, user array y user más array. Lo siguiente que tenemos es un ecualizador y bueno, ¿a quién no le gustan los ecualizadores? Una vez más tenemos una sección user, una sección array, pero déjenme platicarles un poco más de esto porque aquí se pone interesante. Voy a abrir ahora mismo el EQ del tiro corto y voy a abrir también el del main. Algo interesante de que tenemos 3 altavoces. Sabemos que estos altavoces CBHs debajo de 500 Hz tienden a volverse omnidireccionales y que tendrán lo que conocemos como acoplamiento de baja frecuencia. De modo que puedo empezar a sospechar que vamos a necesitar aquí, para todo este grupo, un ecualizador en el filtro 1. Por ejemplo, podemos ponerle un -9 decibeles con un shelving en baja frecuencia. Y lo pondremos quizás a partir de los 500 Hz para compensar el acoplamiento de baja frecuencia y podemos cambiar el Q. ¿Qué resulta interesante? Ok, podemos trabajar de forma global desde los grupos o de forma individual desde cada uno de los tiros o desde cada uno de los canales, es decir, desde cada uno de nuestros altavoces. Bueno, es un ecualizador, no tiene demasiada ciencia detrás, ya sabemos cómo utilizar la sección user y cómo utilizar la sección array, pero algo que vale la pena mencionar, ¿qué tenemos disponible dentro de estos filtros? Bueno, en la banda, en la sección user 1 a 10 tenemos disponible ecualizadores paramétricos, low shelving, high pass filter, low pass filter, low shelving con Q, high shelving con Q, filtros notch. En la sección o en el filtro 11 y 12 agregamos también la posibilidad de tener filtros asimétricos, que esto fue algo que muchos usuarios nos pidieron muy enérgicamente y que ahora hemos agregado a nuestros amplificadores. Y en la sección array también tenemos algunos juguetes disponibles. Por ejemplo, tenemos paramétricos, low shelving, high pass, low shelving con Q, high shelving con Q, y también tenemos filtros all pass disponibles, tanto de primero como de segundo orden. De modo que todos los filtros que ustedes puedan llegar a necesitar para la puesta en marcha de sus sistemas están disponibles aquí. En cuanto a los high pass y low pass, también tenemos disponibles un montón de configuraciones, desde filtros muy sencillos y me parece en la sección user tenemos también la posibilidad de 6 y 12 octavas. Vale. Eso en cuanto a los ecualizadores. Interesante también que nosotros podemos directamente desde el ecualizador, ya sea que estemos trabajando desde un grupo o desde un canal directamente, tenemos una memoria de 4 canales disponibles. Por ejemplo, ahora mismo esta ecualización la voy a salvar en el canal 1 de esta memoria. Voy a ponerle flat y voy a ponerlo en el 2. De modo que desde aquí podríamos hacer comparativas A-B sumamente sencillas. O desde aquí podríamos cambiar los presets de la ecualización para todo el sistema. Lo siguiente que tenemos en la sección Tune es la polaridad, donde básicamente podemos ver un indicador que nos dice, oye, la polaridad está positiva o está negativa, y podemos hacer cambios positivo o negativo en la polaridad. No hay mucho que hacer al respecto. Tenemos también una sección de generadores de ruido. Y aquí la sección se vuelve interesante, porque tenemos 2 modos de operación. Tenemos el modo pre-solo, pre-mix,
post solo y post mix. Déjenme platicarles primero que nada de qué se trata el modo pre y el modo post. El modo pre básicamente trabaja antes del DSP, es decir, si nosotros lo ponemos en modo pre, el generador de ruido pasará por los ecualizadores, por los delays, por todo lo que nosotros hemos configurado ya dentro del amplificador. Si lo ponemos en el modo post, el generador de ruido será inyectado después de los ecualizadores, después del delay, después de todo, y no escucharemos la afectación en los altavoces de lo que hayamos hecho en el DSP. De modo que pre, post sirve para eso. Y después tenemos la opción de utilizarlo en solo o en mix. La opción de solo lo que hace es que en el momento en el que encendemos el generador de ruido, anula la señal de entrada. Es decir, si desde el canal Dante 1, donde estamos alimentando este sistema, tenemos una señal que viene desde la consola, utilizarlo en modo solo pone en mute la señal de la consola y únicamente deja que suene el generador de ruido, mientras que el modo mix combina la señal que está a la entrada del amplificador con la del generador. Bueno, ¿qué señales tenemos? Tenemos ruido blanco, ruido rosa y tonos senoidales. Podemos cambiar la frecuencia del tono y podemos cambiar el nivel del generador. Una vez más, tenemos la sección de status, donde podemos ver cómo está trabajando el sistema, si todo está bien, si tenemos circuitos abiertos o si tenemos algún fallo. Finalmente tenemos la sección de operación, donde una vez más tenemos mute. Podemos nuevamente cambiar los mutes. Metering, esta sección me parece súper interesante. Si se dan cuenta, ahora nuestros altavoces se han dividido en 3 recuadros y estos 3 recuadros son medidores de señal. El primero que tenemos arriba del lado izquierdo es el Gain Reduction, es decir, si los limitadores de este altavoz están comenzando a trabajar, aquí veríamos cómo están trabajando los limitadores. Abajo tenemos el medidor de la señal de entrada que está recibiendo este canal del amplificador y del lado derecho tenemos el medidor de la potencia de salida que este canal del amplificador está realizando. La verdad es que esto nos da una perspectiva general del sistema bastante completa. Claro que si queremos solamente ver el medidor de entrada o solamente ver el medidor de salida, tenemos también la opción de hacerlo. Lo siguiente que tenemos es un medidor de impedancia. Ahora mismo estoy en modo offline, pero si nosotros estuviéramos conectados al sistema, en tiempo real estaríamos viendo cuál es la impedancia que está viendo el amplificador. Claro que esto depende de la señal, porque sabemos que la curva de impedancia de los altavoces no es constante, pero nosotros podríamos estar monitoreando aquí que todos estos canales reciban la misma impedancia. Si viéramos que hay una diferencia entre ellos, ya podríamos sospechar que tal vez haya algo que no está correcto, ya sea un cable o un altavoz dañado, cualquier cosa. Y finalmente tenemos la sección de status, donde una vez más podemos ver que todo esté trabajando ok dentro del sistema. Esto es un poquito de las cosas que podemos hacer en cuanto a la operación y la puesta en marcha del sistema. La verdad es que es un programa bastante completo y desde la sección de operación tenemos una visión general de cómo funciona el sistema bastante buena que nos puede ayudar durante la operación de cualquier evento dentro de esta instalación. Lo que sigue ahora es hablar un poco de, ya que sabemos qué puede hacer SonicQ, cómo configuramos SonicQ. Déjenme para eso abrir una página nueva de SonicQ. Tenemos un lienzo totalmente en blanco. Aquí no tenemos agregado ningún amplificador, nada. Lo que voy a hacer ahora es que vamos a comenzar a agregar algunos altavoces y vamos a crear una configuración base para el proyecto con el que hemos estado trabajando. Vayamos para eso nuevamente a PowerPoint. Vamos a buscar dónde está la volumetría. Ok, tenemos entonces 15 arreglos compuestos de un EVH 1152D43, EVH 1156D66, EVH 1152D94. Vayamos agregando estos altavoces. Ok, entonces, si nosotros abrimos SonicQ, como yo lo he hecho ahora, en blanco,
nos va a aparecer de forma default en la sección Setup y en Design. Desde aquí nosotros podemos agregar amplificadores y altavoces. Voy a expandir la opción de altavoces y voy a buscar Electro Voice, EVH, y empecemos con el tiro largo. EVH 1152D43. Me pregunta si lo quiero utilizar en el modo biamplificado o pasivo. Lo utilizaremos en pasivo. Agrega 1. El tiro medio es 1152D66. Pasivo, agregar. Y el tiro largo es el 115294. Ok. Pasivo, agregar. Voy a cerrar esta sección. Y ahora ya tenemos aquí nuestros 3 altavoces, aunque creo que los agregué al revés, de modo que los voy a reordenar únicamente para tenerlo visualmente un poquito mejor. Algo interesante es que cuando nosotros seleccionamos un grupo de elementos dentro de SoniQ, aparecen ya algunas opciones de qué queremos hacer. Por ejemplo, alinear, agrupar, duplicar. En este caso quiero alinearlos y hay diferentes alternativas de cómo podemos alinearlos. Quiero hacerlo un poquito más compacto. Nuevamente los voy a seleccionar, alinear, primero todo hacia la izquierda y después agruparlos de forma vertical. Ok, tenemos entonces ahora ya nuestro arreglo 1 y quiero trabajar ahora con el arreglo 1 a 4. Lo voy a seleccionar, le voy a decir duplicar. Nuevamente seleccionamos, duplicamos y con esto ya hemos agregado el arreglo 1 a 4. Muy bien. ¿Qué hace falta? Ahora deberíamos de agregar el bajo balcón. Veamos, es el altavoz EVC. EVC 115295. Entonces busquemos 115295. Lo queremos utilizar. ¿Existe el modo pasivo a 100 Hz o el modo pasivo full range? Podemos utilizarlo ahora mismo en el modo full range. ¿Cuántos queremos? Queremos agregar 9, que son los que estarán agrupados a un solo canal de amplificador. Add and close. Ok, aparecieron aquí, pero yo quiero reordenarlos para no verlos agrupados de forma vertical. Quiero verlos alineados de forma así. Ok. Muy bien. Y quiero ponerlos aquí abajo. Con esto ahora ya tenemos el arreglo 1 a 4, tiro corto, medio, largo. Y también tenemos nuestro bajo balcón. Voy a crear rápidamente los grupos para enseñarles cómo hacerlo. Group. Seleccioné todo de modo que esto será el máster. Luego tenemos el grupo que llamaremos main. Y finalmente, aunque esto es un solo canal, pero esto es para ejemplificarlo, esto será el grupo que yo llamaré bajo balcón. Bueno, y si se dan cuenta, ahora mismo hace falta poner nombres, pero para eso justamente lo que sigue es la sección Label. Pero antes de ir a la sección de etiquetas, quiero agregar también de una vez el amplificador. De modo que iré a amplificadores, IPX, y estamos utilizando el amplificador IPX 20.4. Agregar y cerrar. Algo que es interesante es que ahora que he agregado el amplificador, pueden darse cuenta que se ha encendido este botón aquí que se llama Check. Y nos dice, oye, los altavoces deberían de estar conectados al amplificador y ahora mismo no están conectados. En un ratito más vamos a hacer eso, pero algo que es interesante es que cuando nosotros nos equivocamos o nos brincamos algún paso dentro de SonicQ, en automático este botón se enciende diciéndonos, oye, hay un problema y ya nos da una pista de cuál es el problema. Eso la verdad es que hace que la operación y el manejo de este programa sea bastante amigable. Muy bien, pongamos algunos nombres. Por ejemplo, ahora mismo a este grupo le quiero llamar Master. A este otro le quiero llamar Main. Y a este último grupo quiero llamarle Bajo Balcón. Master Main, Bajo Balcón. Ok, ya está. Podríamos también llamar o renombrar cada uno de los altavoces. Y en el caso de los amplificadores resulta interesante porque también podemos ponerles nombres. En este caso sería mi amplificador
1. Y algo interesante es que desde aquí mismo, también a los canales, tiro corto, array 1, a 4, etcétera. No voy a poner todos los nombres ahora, pero desde aquí podríamos hacerlo. Y desde aquí también podemos determinar cuál será el ID de cada uno de los amplificadores. Ya se podrán imaginar que es muy importante poner un ID único a cada uno de ellos para que tengan una dirección lógica y podamos enviar esta configuración. Bueno, eso podemos hacerlo desde aquí. Muy bien, lo que sigue es el modo. Interesante que cuando nosotros vamos a la configuración del modo, en automático ya nos dice cada uno de estos altavoces qué preset tiene. Ahora mismo es lo que ya hemos seleccionado. EVH, el modelo, pasivo full range. EVC, pasivo full range. Podríamos desde aquí cambiarlo al modo de amplificado. Y lo interesante aquí es el amplificador. Quiero que veamos cómo desde aquí nosotros podríamos utilizar el modo bridge. O también podríamos cambiar en la columna Drive al modo de 70 o de 100 volts. Recordemos que particularmente estos altavoces EVC van a trabajar con el transformador TK150. Es importante que al canal 4 le digamos que va a trabajar a 70 volts. También podríamos cambiar la ganancia de cada uno de los canales. Bueno, ahí está toda esa configuración del amplificador. Finalmente lo que habría que hacer es decirle, ok, ya tenemos nuestros altavoces, ya sabemos cuál es el preset que van a utilizar, porque eso es el modo que tiene cada uno de ellos, y ya le dijimos al amplificador que el canal 4 trabajará a 70 volts. Ahora hay que decirle al sistema estos altavoces a qué amplificador o a qué canal del amplificador están conectados, y para eso está la sección Connect and Settings. Voy a tomar los altavoces 1, 2, 3, 4, el tiro corto, y lo voy a asignar al canal 1. Tiro medio al canal 2. Tiro corto al canal 3. Y estos altavoces de bajo balcón al canal 4. Con esto ya hemos de hecho terminado la configuración de todo este amplificador. Lo único que hace falta es enviar la configuración desde el online mapping. Claro que también tenemos algunas configuraciones de direcciones IP y todas estas cosas. Pero en términos generales, ahora mismo ya hemos terminado la plantilla para el arreglo 1 a 4 y para el bajo balcón. La verdad es que la configuración es súper sencilla. Si se dan cuenta, para hacer esta plantilla, grupos, arreglos, altavoces, todo, hemos utilizado únicamente las primeras 4 pestañas de la sección Setup. Y todo lo demás en realidad ya es para la puesta en marcha. Si se dan cuenta, todo es sumamente sencillo desde aquí. Y lo más interesante es que cualquier cambio que ustedes quieran hacer está a máximo 3 clics. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la ecualización del tiro corto, lo único que tengo que hacer es ir a Tune, ecualizador, y ya tengo mi ecualizador abierto. Todo a 3 clics. Bueno, la verdad es que SoniQ es una gran herramienta y hace que sea muy flexible el cómo podemos hacer la puesta en marcha de nuestros sistemas de altavoces. Algo que vale la pena mencionar, si ustedes están trabajando con amplificadores IPX o TGX, y no encuentran un preset para el altavoz que ustedes están utilizando, tal vez están utilizando un altavoz que no pertenece a la familia de Dynacord o Electro Voice, es posible desde nuestro programa IrisNet, que es el programa de control que teníamos anteriormente, que aún está disponible. Desde ahí es muy sencillo también crear presets para el amplificador con el altavoz que ustedes estén utilizando, de modo que no se sientan limitados con la idea de que esto únicamente funciona para altavoces de la marca. La verdad es que con la visión que tenemos en Dynacord, queremos que estos amplificadores puedan trabajar con cualquier tipo de altavoz. En fin, bueno, con eso en realidad ya hemos avanzado bastante bien con toda la información que hemos visto de esto. Recordemos como ideas generales únicamente que hemos trabajado primero que nada en el diseño del sistema, luego hemos elegido los amplificadores y hoy con esta tercera sesión ya hemos configurado también los amplificadores, de modo que con esto ya hemos terminado el proyecto del estadio.
Una vez más, pongo aquí mi correo. En caso de que alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna duda, por favor no duden en escribirme. Para mí siempre es un placer poderles saludar y poder resolver cualquier inquietud. Y bueno, sepan que también SonyQ está disponible en el sitio web de Dynacord, es totalmente gratis y ustedes pueden experimentar y hacer pruebas con él en cualquier momento. Si alguno de ustedes quisiera que le envíe la plantilla de SonyQ que hemos utilizado el día de hoy, mándenme un correo y con mucho gusto se los hago llegar. Les agradezco por su tiempo. Hasta la próxima.